Me voy a quejar de una cosa, y es sobre que en las ciencias sociales y en la psicología se suelen clasificar las cosas en racionales y irracionales. Primero les voy a decir lo que entiendo yo por racional e irracional. Yo lo defino así. Racional es una cosa que tiene coherencia con un sistema referenciado, e irracional es una cosa que no tiene coherencia con un sistema referenciado. Por ejemplo, hacer sacrificios humanos para los occidentales sería irracional porque el sistema referenciado es su cosmovisión. Pero para una chica, para quien su cosmovisión el sol debe ser alimentado con corazones humanos, lo irracional sería no alimentarlo. En el caso de que uno defienda una tesis, si el defensor se pone a utilizar la técnica Mowry, que en retórica consiste en mover los sentimientos de los demás para que se pongan de tu lado, sería considerado irracional porque ahí lo que debe predominar, el objetivo, es desarrollar el conocimiento. Pero en la política, donde el objetivo es conseguir el voto de la gente, sí sería una técnica racional, aunque se trate de mover los sentimientos de los demás sin argumentos. Otra cosa es, si tratamos de vender un carro, lo racional o lo adecuado sería que hablemos bien del carro, y que hablemos en prosa y que hablemos claramente. Si queremos vender el carro y hablamos con metáforas complicadas, palabras rebuscadas y a veces hablamos mal del carro o ni siquiera hablamos del carro, eso ya lo consideraríamos algo irracional. Esto en retórica se llama aptum o decorum, significa lo adecuado o lo apropiado. Y todas las cosas que llaman la gente racionales o irracionales siempre lo hacen implícitamente en referencia a un sistema, implícita o explícitamente, si es lo adecuado para el sistema o no lo es. Si es lo adecuado se lo llama racional, si no es lo adecuado se lo llama irracional. Las personas en la antigüedad, en la época de la Edad Media, por ejemplo en el Malleus Maleficarum, el Sprenger y el Kramer, llamaban racional a la creencia en la religión católica, a la total fe así de lo que digan los sacerdotes, estos, el San Agustín, el Santo Tomás, son verdad y ya. Y es contrario a la razón no creer en ellos, es contrario a la razón no creer en las brujas y cosas de esas. Aunque en nuestro tiempo ya se lo considera pues al revés. Pero la cosa es que ahí siempre hay un sistema referenciado, ahí la doctrina católica. Para nosotros ya hay otras cosas. Entonces cada quien llama racional a las cosas según si concuerdan o no con su propia cosmovisión o con sus prejuicios. Y así los filósofos, y luego también se les pasó a los psicólogos, empezaron a creer que hay cosas que son racionales e irracionales en sí mismas, como si fueran los colores, que todas las cosas tienen un color, unos son verdes, otros son rojos, otros azules, y así unas cosas son racionales y otras irracionales y ya está. Y el defecto de esto es que luego los psicólogos, especialmente los psicoanalistas, se entregaron al más grave ocio metodológico bajo pretexto de que como se trata de que están investigando cosas irracionales, no las pueden formalizar por la lógica ni las matemáticas, y se niegan a investigar con nuevas tecnologías y a reconocer lo que descubren en otras disciplinas. También han caído en sesgos teóricos, como llamar irracionales y primitivos a pueblos que eran de la misma época que ellos, solamente porque pensaban y hacían cosas diferentes a ellos. Esto de lo racional y lo irracional a la psicología al menos ha llegado principalmente por las pestes que dijo el Nietzsche. Decía que el universo es desordenado y es la mente la que lo ordena. Pero si el universo es desordenado y el cuerpo está hecho pues de materiales del universo que serían desordenados, entonces el cuerpo debería ser desordenado también. Y entonces la mente, que también funciona a través de partículas y demás, células, etcétera, entonces la mente también debería ser desordenada. La realidad es que la física y la química actual, las ciencias como están en nuestro estado actual, nos imponen la seguridad de que el conocimiento de la naturaleza es bastante accesible al entendimiento humano. Sería de verdad muy impresionante que no fuera accesible y por pura casualidad le hubiéramos atinado a tantas cosas como para hacer todo lo que tenemos ahora. Siendo así, si el universo es ordenado, y es lo que parece ser pues hasta ahora, entonces el orden del universo, pues el cuerpo está hecho en el universo con materiales suyos
entonces ahí también se hace la mente, entonces también la mente debe ser ordenada. Así que sería imposible que hubiera procesos mentales que fueran ilógicos, porque como decía el Wittgenstein, no podemos pensar nada que sea ilógico, sería como trazar o señalar las coordenadas de un punto fuera del espacio o fuera del plano cartesiano, en un lugar donde ya no hay puntos. ¿Cómo vas a señalarlo? No se puede. Y así, pues me parece que todo es accesible al estudio por medio de la lógica o las matemáticas. Si al menos no por las matemáticas, sí por la lógica. Y por ejemplo, los efectos psicológicos de la epilepsia los consideraríamos irracionales si los tratamos de entender a nivel fenomenológico, o a nivel social o conductual o cognitivo. Pero si tratamos de entenderlos a nivel neurológico, entonces ya serían racionales. Me parece que siempre que alguien dice que algo es irracional, lo único que hace es decir y mostrar que lo está investigando mal. Por ejemplo, si usamos un microscopio para estudiar las estrellas, sería algo irracional, no sería apropiado, no sería lo aptum. Eso no significa que las estrellas sean irracionales porque no las podamos estudiar con un microscopio. Lo irracional es el método que estamos usando, los sistemas no son coherentes. Pero eso no significa que las estrellas sean irracionales. Lo único que demuestra que las llamemos así es que las estamos investigando mal. Otro problema es que estas cosas, cuando llegan a los psicólogos, el uso de hablar de cosas racionales e irracionales, por ejemplo, Aaron Beck y sus colaboradores, que en la psicología cognitiva conductual llaman a unas cosas errores en el procesamiento de información o distorsiones cognitivas. Y es que al decir que existen pensamientos distorsionados, se entendería que existen pensamientos correctos o no distorsionados. De otra forma no se les podría dar el adjetivo de distorsionados. Entonces podríamos decir que aquí surge en esta conceptualización una forma de pensamiento dicotómico entre distorsionados y no distorsionados. Dicen así: una manera de abordar el desorden de pensamiento presente en la depresión es conceptualizarlo en términos de modos primitivos de organizar la realidad versus modos maduros. Parece claro que las personas depresivas tienden a estructurar sus experiencias de un modo bastante primitivo. Bla 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 bla. Parece que las características del pensamiento típico del depresivo son análogas a las expuestas por Piaget en sus descripciones del pensamiento infantil. Hemos aplicado la etiqueta primitivo a este tipo de pensamiento para distinguirlo del pensamiento más adaptativo observado en estadios posteriores del desarrollo. Y esto lo dicen exactamente después de mostrar las distorsiones cognitivas o errores en el procesamiento de información. Así pues resulta inconsecuente que se les llame distorsiones cognitivas o pensamientos distorsionados precisamente a los que son los modos de pensar infantiles, los cuales habrían de ser los modos más cercanos a los modos de pensar originales. En cambio, los modos de pensar maduros habrían de ser los más distorsionados o modificados por la cultura y la sociedad. Tampoco se los llama pensamientos distorsionados porque el paciente en tiempo real haya tenido un pensamiento y posteriormente haya sido distorsionado de inmediato. Se los llama así por considerar los errores en el procesamiento de información, y hablar de errores significa que estamos considerando o estamos pensando en un modo de procesar la información que debe ser la correcta. Claramente se los llama pensamientos distorsionados o distorsiones cognitivas porque para ellos, personas maduras, estos pensamientos están mal. El punto de referencia que tienen para clasificar los pensamientos como maduros y correctos o distorsionados y erróneos es su propia forma de pensar. Otro de los problemas es que los psicoanalistas también, por ejemplo, llaman racionales a los procesos de la conciencia e irracionales a los procesos inconscientes, porque suceden algunas cosas estas como que una cosa sea dos a la vez, o que signifique dos a la vez, o que signifiquen cosas contrarias entre sí, cosas así, o cosas como los lapsus verbales. Pero todas estas han sido estudiadas por la retórica, y el problema es que los psicoanalistas, al menos los lacanianos, hablan de que metáfora y metonimia, pero la retórica es mucho más amplia, tiene 2500 años y no la usan. Hay observaciones actuales sobre la neuropsicología del lenguaje que muestran y confirman lo que los retores han observado desde hace más de 2500 años, y es que, por ejemplo, palabras como camaleón, al decirse, se procesan en modo secuencial a como se van oyendo. Primero la palabra cama y se procesa la semántica de la palabra cama, se imagina uno una cama, y luego se procesa la palabra león.
y luego, ya que terminan, por el contexto de la frase, se reúnen y se juntan como camaleón, ya formándose el animal. Entonces así funciona el lenguaje y son cosas que suceden a nivel neurológico, y aunque pudieran decir que son irracionales, pero si lo investigan de modo neurológico y retórico, entonces ya se vuelven cosas racionales. También sucede con bastante frecuencia cosas como, por ejemplo, el Watson en el libro sobre el conductismo. Se pone a hablar, pues él siendo ateo, que la religión es una peste, que es bastante sorprendente que tanta gente pueda creer en tonterías y demás. Y se nota pues que ni siquiera le interesa el asunto, simplemente dice, son tonterías irracionales. Pero, o sea, confunde a Moisés con Jesucristo. O sea, no se preocupó ni siquiera por investigar un poquito sobre, ni siquiera le interesaba el tema. La cosa es que él, por ejemplo, y también Richard Dawkins, en los asuntos sociales, antropológicos, culturales y religiosos, simplemente entran con sus prejuicios y no tratan de investigar nada, simplemente dicen, son tonterías irracionales y ya está. Y esos son los problemas que surgen en estas divisiones entre clasificar las cosas como racionales e irracionales. Siempre que alguien, un científico social, clasifica algo como racional o irracional, lo hace en referencia a un sistema, y la mayoría de las veces es, sin que él se dé cuenta, sus propios prejuicios o su cosmovisión. Y desde ahí pues ya se están investigando las cosas como creen que deben ser y no como son en realidad. Y ese es un problema que me molesta. También, casualmente, desde que el cristianismo dejó de ser el modo de pensar principal, en los contextos académicos o intelectuales muchas veces les llaman alienados a los que no piensan como ellos. El Carlos Marx, pues no piensan como yo, son alienados. El Heidegger, no piensan como yo, son alienados. Y así todos los filósofos, si no piensan como yo, son alienados. Y ya está.